¿Qué factores son los que se involucran para poder llegar a tener una buena relación en comunidad? ¿Por qué motivos muchas veces somos movidos a juzgar y sacar conclusiones de las acciones de otras personas? ¿De qué manera tú puedes llegar a ser un elemento de unión más que de desunión? Esas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos comentar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Margarita. Gracias. Qué bueno que estás de vuelta. Hola Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Muy ocupado con los nietos. Sí. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Y también gracias a nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Bienvenidos a este momento de estudio. Llegamos a la lección número 11. Ya nos falta muy poco para completar el estudio del libro de Josué. Es increíble cómo se ha ido el tiempo. Pero hoy día tenemos una lección muy interesante y vamos a ver algunas cosas que se relacionan mucho con muchos temas, factores humanos que siempre están presentes y la forma en cómo nosotros podemos ser parte de la posibilidad de vivir saludablemente en comunidad. Pero, ¿qué tal si, para empezar, tenemos una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Oramos. Vamos. Querido Padre Celestial, gracias por una oportunidad más de abrir tus palabras, estudiarlas. Ayúdanos a ser receptivos, que toquen nuestra alma y los comuniquemos con los demás. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y el título de la lección hoy es Morando en la Tierra. Y quiero leer del libro de Proverbios, el capítulo 15, el versículo 1. Y dice así: La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. En la vida en comunidad, ¿qué factores tal vez son importantes de tener presente para mantener una buena relación? ¿Qué piensan? De manera ligera, ¿no? Para tener una buena relación. Una buena relación en comunidad. Bueno, si somos considerados, si tenemos varios de los dones que del Espíritu, yo creo que nos vamos a llevar bien con la mayoría de personas. Sí. Bueno, es posible hacer el intento, ¿no? ¿Qué dice Margarita? Eso, intentar. Así es. Es muy importante, ¿no? O como dice la palabra también, ¿no? Soportaos unos a otros, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, pero ¿por qué razones tal vez, por ejemplo, la naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué razones, digamos, siempre estamos o tenemos esa tendencia a juzgar a otras personas, a calificarlas, ¿no? Juzgar, digamos, o llegar a conclusiones respecto a sus comportamientos, a las conductas, a las acciones de otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a emitir un juicio? A juzgar a los demás. Bueno, yo creo que de un punto de vista de el cristiano sabemos que está la luz y las tinieblas, ¿no? Ajá. Como cristianos muchas veces miramos el mal y ese mal se refleja en las personas. Tendemos a juzgarlas simplemente en decir, pues, si están haciendo lo incorrecto. Ajá. ¿Verdad? Ok. Pero ¿por qué tenemos esa tendencia, no? O sea, ¿qué nos mueve a tener que calificar o descalificar la acción de otra persona, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces incluso hasta bromas respecto a eso, ¿no? De personas que ven una misma escena y nunca están de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? O califican, descalifican, o sencillamente siempre encuentran una parte, digamos, de no concordancia con lo que ven, ¿no? Uh-huh. Creo que mucho hay la parte esta de a veces de compararse con el otro, ¿no? Sí, es lo que iba a decir. Muchas veces nosotros nos hacemos sentir mejores a los demás y cuando vemos que los demás hacen lo incorrecto, pues nos hace ver como que nosotros somos mejores, ¿verdad?
Sí, sí, muchas veces pasa eso. Ok, quiero leer del libro de Josué, el capítulo 22, los versículos del 1 al 8, para poder entrar de lleno en lo que es la historia y los eventos que justamente se describe en el estudio de esta lección. Josué capítulo 22, versículos 1 al 8, dice: Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad, también a la media tribu de Manasés, y dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que dio Moisés, siervo del Señor. Además, han obedecido en todo lo que he ordenado. Durante todo el tiempo que ha pasado, hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos israelitas. Más bien, han cumplido todos los mandamientos del Señor. Y ahora que el Señor, su Dios, ha cumplido lo que prometió, les ha dado paz a sus hermanos. Regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros Josué les envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo así: regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que han arrebatado al enemigo. Bueno, ahora quisiera un poco más o menos entrar al detalle del contexto de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? O sea, ya en la época de Moisés, ¿ok? En el momento que todavía estaba Moisés vivo, él ya le adjudicó, digamos, les entregó a dos tribus de Israel, que fueron Rubén y Gad, y a la mitad de otra tribu, que era la de Manasés, le entregó un territorio, pero que estaba del lado oriental del Jordán. Eso significaba de que ellos no tuvieron que cruzar el Jordán para tomar la posesión de la tierra. Y lo otro es de que ese territorio fue fácilmente tomado. O sea, el Señor expulsó gente que también todavía estaba allí. Así que no hubo necesidad de enfrentamiento, no hubo necesidad de luchas armadas, etc. Y la gente de estas dos tribus tomaron posesión de estas tierras. Pero Moisés los comprometió a algo. Él los comprometió a que cuando los israelitas cruzaran el Jordán y tuvieran que ir a tomar en posesión la tierra de Canaán, la parte que está hacia el oeste del río Jordán, que era la mayor parte del territorio, tuvieran que ir también. Estas dos tribus y medias de todas maneras tenían que ir para poder ayudar a sus hermanos en esa tarea de la conquista, de tomar la tierra, etcétera, etcétera. Y lo hicieron. O sea, eso pasó. Así que esto, digamos, fue un tema de un compromiso y del cumplimiento de ese compromiso, ¿no? Más o menos se estima de que el tiempo que estos hombres, bueno, los hombres de estas dos tribus y media fueron hacia el territorio que tenían que tomar, conquistar, en fin, fueron aproximadamente unos 6 o 7 años. O sea, durante todo ese tiempo, ellos estuvieron lejos de su casa, de su familia, de sus seres amados y sobre todo corriendo el riesgo de ser heridos de manera severa o incluso perder la vida y nunca más regresar a casa. ¿Ok? Ahora, pero hay algo interesante en todo esto porque la acción de Josué me parece muy, muy saltante, o sea, muy importante. Y en esto les quería hacer una pregunta a ustedes, o sea, ¿qué impacto creen ustedes que tendría, digamos, en sus relaciones personales el hecho de bendecir a los demás? O sea, ¿cómo crees tú que considerarías, por ejemplo, cómo tratarías a los demás, a otras personas que tú conoces, si de manera constante tú orarías a Dios por esas personas? ¿Cómo las considerarías? ¿Cómo verías a esas personas si las tuvieras tú en tu lista de oración?
Bueno, nosotros como cristianos deberíamos de ver a nuestros semejantes, no importa si son de otra religión o no tienen religión, como que son criaturas creadas por Dios. Ajá. Por lo tanto, para el cristiano eso ya es un hecho dado de que debemos de tratar a nuestros hermanos con respeto, con amor, consideración y todo esto. Así es que tu pregunta es cómo sería si nosotros fuéramos como deberíamos de ser. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Diferente. Voy a poner un ejemplo por ejemplo, de una persona, no sé, en la congregación, alguien que tú conoces allí, ¿no? Digamos, no necesariamente que eres amigo o no, ¿ok? Pero por quien tú estás orando, o sea, ¿cómo llegarías a ver? Por ejemplo, alguien que, no sé, tal vez no, sencillamente no te cae bien, pero tú oras por esa persona. No creo que eso ayudaría. O sea, Ok. pienso que depende de la oración y no creo que el orar por la persona te va a cambiar eso, sino que el escuchar a la persona te va a causar querer orar por la persona. Entonces, uno puede estar orando. Por ejemplo, hay gente que está orando por sus hijos 1000 años y se viven peleados. Entonces no ha cambiado nada de la relación ni el punto de vista. Quizá la persona que está orando está mal. A lo mejor realmente hirió al hijo y está orando que el hijo cambie, que el hijo cambie, que el hijo cambie. Y la persona que fue el error fue la persona que está orando. Y entonces eso no cambia. Yo lo que creo que cambia es escuchar a las personas y ver sus problemas. Y una vez que uno encuentra y escucha y se pone en el punto de vista de la persona, nace el orar por la persona. Pero entonces uno está orando no por lo que uno quiere orar. Ay, que tales personas que hacen drogas dejen de hacer drogas. El problema no es dejar de hacer drogas. ¿Qué es la razón por cual va por las drogas? Entonces, creo que escuchar y querer entender a las personas nos causa el orar y el orar realmente por lo verdadero. Ok, porque hay estudios, o sea, hay estudios que se han demostrado el hecho de que cuando tú oras por otras personas, te vuelves más empático con esa persona. O sea, tu sentido, digamos, de empatía, de poder identificarte con la otra persona, cambia, crece. Sí, pero en ese caso te está cambiando a ti, ¿verdad? Obviamente, porque tú estás haciendo la oración, no te tratas de cambiar a la otra persona, ¿no? Pero en realidad nuestro trabajo es en realidad de llevar. Yo lo miro de un punto de vista de evangelismo, ¿verdad? Ajá. Porque para yo orar por una persona, sí, voy a decir que todo el San Bernardino se salve, pero yo debo de empezar quizá por una persona o por una familia. Exacto. Y tener una relación con ellos, Ok. mirar sus problemas, mirar su situación. Y entonces ya sé por qué orar por esa persona, ¿verdad? ¿Y sabes qué pasa? O sea, el hecho, lo importante aquí es de que cuando tú oras por otra persona, por una persona en particular, tú empiezas a ver a esa persona a través de los ojos de Cristo. Ujú. O sea, porque justamente el Espíritu te califica, te capacita para poder ver a esa persona de la manera en que Jesús también lo ve. Y eso es lo fundamental. Ahora, ¿de qué manera tal vez las experiencias que hemos tenido previamente en la vida, digamos, impactan la forma en cómo nosotros a veces respondemos a ciertos eventos, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, hay cosas allí que tal vez ocurrieron en nuestra vida en algún momento y eso al final, en el futuro, digamos, va a tener un impacto en la forma como nosotros respondemos, cómo reaccionamos a determinadas situaciones? Oh, definitivamente. Yo personalmente, mi ambiente natural donde yo por naturaleza me siento bien es aparte. Ujú. O sea, estar solo quizá, no con mucha gente. Ese es por naturaleza lo que yo tengo. Entonces, yo tengo que ser consciente y hacerlo conscientemente el tratar de tener relaciones. Claro. O sea, por mí, como fui yo criado desde chico, es lo que yo tengo por naturaleza, pero yo sé y entiendo que Dios no quiere esto. Ok. O sea, no es algo natural. O sea,
Él quiere que tengamos relaciones con las personas. Ya. ¿Cómo es que vamos a nosotros a introducirlos al Evangelio si nosotros nos mantenemos fuera o aparte de las personas? Y todas las personas tenemos diferentes cosas que vinimos por las razones como fuimos criados desde Claro, chicos, claro, ¿verdad? Que nos claro. afectan de una forma o de otra. Y eso es lo que, teniendo una relación con Dios, es cuando Él nos transforma. Y entonces ya miramos las cosas como, no como las veíamos, pero como las debiéramos de ver. Ok. ¿Cómo podríamos tal vez llegar Para eso, a superar un poco, digamos, las cosas que tal vez, las heridas que venimos trayendo muchas veces o situaciones negativas en nuestras vidas, por ejemplo? para eso quiero comentar una historita sobre nuestra perra. Teníamos una perra que era así, bien burrita, pero era bien buena. Entonces, una vez veníamos del veterinario o de las clases de perros y venía atrás de la camioneta y nada más estaba atada de un lado, no tenía dos. Entonces vio la casa, se emocionó mucho y saltó. Y mi papá por accidente se quedó así pegada al leash y saltó. Entonces mi papá la atropelló y después la salvó. Le hizo cirugía y volvió a caminar y le habían dicho que no iba a volver a caminar porque volvimos al veterinario y volvió a caminar, pero caminaba así, como medio chueca. Y después teníamos un perrito, Chihuahua, que la admiraba mucho. Y el perrito estaba súper bien, todo normal, pero también caminaba así. Entonces, lo que quiero demostrar es que a veces no nos han pasado cosas, pero lo aprendimos de las personas anteriores, que sí les habían pasado cosas. Entonces vamos reproduciendo y replicando patrones de la familia que no son buenos. Entonces, ¿por qué ese perrito caminaba así? Porque las personas que admiraba caminaban así. Y bueno, eso quizás no es algo muy malo, no dañaba a nadie, pero cuando nos rodeamos de personas que son buena influencia, nos vamos pareciendo a esas personas. Y más si pasamos tiempo con Dios, nos vamos pareciendo a Dios. Claro, definitivamente un poco coincido con esta opinión, esta parte de que de qué manera puedo incluso superar situaciones que quizás vienen afectando mi vida desde mucho tiempo atrás. En esta parte, o sea, el hecho de buenas relaciones definitivamente te van a ayudar, ¿no? El asunto también, principalmente, de buscar tener una relación con Dios, eso te va a sacar adelante siempre, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Quiero leer del libro de Josué el capítulo 22, los versículos 9 al 20, para ir ya directamente a lo que es el fondo de la situación que ocurrió. Entonces los de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido conforme a la orden que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que habían construido un altar frente a la tierra de Canaán, a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las dos tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con los de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, dijeron que a los de las dos tribus y media, toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la desgracia que ha caído sobre tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura,
Crucen a esta tierra que pertenece al Señor, en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Y bueno, aquí, digamos, está entrando ya un asunto un poquito más complejo, ¿no? Porque estas 2 tribus y media, antes de cruzar ya hacia lo que era su territorio, antes de cruzar el río, pues construyeron un altar muy grande. Y cuando lo vieron las otras tribus, las 9 y media tribus, dijeron, oh, estos están queriendo hacer apostasía aquí, ¿no? ¿Ok? Han hecho un altar para venir a adorar de otras cosas, otros dioses, etcétera, etcétera. Vamos, y se levantaron todos en armas. O sea, la situación no estaba tan simple, o sea, ya se le habían levantado todos en armas. Y vinieron a afrontarlos, a confrontarlos, ¿no? Y la pregunta no fue por qué hicieron eso, sino sencillamente de manera directa, o sea, ¿por qué se han rebelado contra el Señor? O sea, sencillamente ya hubo de por sí un juicio que hicieron en ese momento, ¿no? Ahora, con respecto a estas 2 tribus y media, o sea, las tribus que construyeron, fabricaron este altar, ¿qué aspectos de esta iniciativa podrías decir que tal vez no fueron muy acertadas? ¿En qué se equivocaron estas 2 tribus y media al decidir levantar este altar? Bueno, en realidad no hicieron, bueno, ya sabemos la historia, porque ellos no hicieron nada malo. Su intención no era. La intención no. No era, Ok. ¿verdad? Pero aparentemente la acción iba en contra, porque el pueblo tenía su altar del otro lado del río. ¿Y Ellos entonces? consideraban que ese debería de ser. En realidad, yo no creo que, porque ellos no hicieron nada malo. Ok. Las demás tribus, al confrontarlos, yo no creo que tampoco hicieron nada malo. Pero entonces, ¿por qué se levantaron en armas? Porque ellos pensaron, bueno, ok, personas pueden hacer algo malo, pero tienen diferente intención. Entonces, ¿cómo vamos a saber la intención de las personas si no hay una comunicación? Exacto, esa parte. Si no hay intercambio de ideas de lo que está pasando. Ellos no sabían, asumían que era por diferente razón, pero hasta que no hubiese una discusión, entonces no iban a saber qué. Porque en realidad ellos podían haber llegado y destruido y matado y después preguntado, como hacen muchas personas. Claro, ¿verdad? Claro. Pero ellos hicieron lo correcto porque ellos dijeron, ok, venimos y ¿por qué hiciste esto? Claro. O sea, había una cuestión ahí, digamos, que se obviaron las cosas. Y muchas veces pasa en los seres humanos eso, ¿no? En casa, en la iglesia, o sea, pasa muchas veces eso. O sea, actuamos de alguna manera, digamos, obviando a veces ciertas cosas, digamos, como el tema de la comunicación, que es importante. Y entonces, nuestra intención puede ser buena, pero la otra persona puede tomar las acciones aparentemente con una intención negativa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y sí ha pasado, en nuestra iglesia ha pasado, yo creo que en todas las iglesias pasa esto, por falta de comunicación, porque muchas veces se encuentran detalles o la persona encuentra detalles que se dijeron que no fueron en realidad verdad y asume otra cosa y se ofende y muchas veces deja la iglesia. Claro. ¿Verdad? Una lección que fue muy difícil para mi familia, que aprendimos a las malas, es que hasta para hacer cosas buenas hay que pedir la dirección de Dios. Amén. O sea, aunque parezca muy claramente algo bueno lo que vayas a hacer, hay que pedir consejo de Dios a ver si lo haces o no, porque detrás de las buenas intenciones a veces las personas toman las cosas bien mal. Así es. Entonces, siempre pedir la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando David quería construir el santuario, Dios le dijo que no,
que iba a ser su hijo, pero eso era algo muy bueno, pero Dios dijo que no. Ok. Ahora, fíjense en detalle que hubieron dos eventos que esta gente, digamos, que vino a confrontar, ¿no? A preguntar, airados probablemente. Habían dos eventos que ellos señalaron. Y esos dos eventos los señalaron como una forma de heridas que tenían todavía vigentes, o sea, todavía estaban abiertas, ¿ok? Una era el problema de Baal Peor, lo que pasó ahí, la apostasía, el tema de la contaminación con las moabitas. ¿Ok? Eso es uno. El otro asunto fue lo de Acab. Lo de Acán, perdón. Lo de Acán. O sea, esto, digamos, generó que por lo menos 3,000 personas murieran, porque ahí lo señalan. O sea, no solamente Acán y su familia murieron, no. Antes que ellos todavía, debido a toda esta situación, murieron 3,000 israelitas. ¿Ok? Entonces, ellos tenían abierta esa herida. Y esas situaciones, esas experiencias, los llevó de inmediato a sobreactuar, tal vez, digamos, a actuar de una manera exagerada y a emitir un juicio, ¿no? Estos están haciendo algo indebido contra el Señor, ¿no? Yeah. Esa era la figura. Sí, pero la razón era, Pedro, yo creo también, defendiéndolos un poco, era de que cuando ellos sabían que cuando el pueblo pecaba o una parte de ellos pecaba, no era el único que sufría la consecuencia el que pecaba. Entonces ellos estaban tratando, a ellos mismos también. Ellos estaban tratando de proteger. Seguramente, a ellos sabían mismos. que si ellos estaban en lo incorrecto y si los dejaban seguir en su proyecto, que no solamente Dios iba a castigarlos a ellos, sino quizá también ellos iban a alcanzar algo de castigo. Ok. Y eso nos lleva a otra parte también, porque a veces decimos, bueno, este es su estilo de vida de las personas, déjalos vivir y Dios les va a mostrar tarde o temprano. Y es lo que deberíamos tener nosotros conscientes de que el pecado de muchos puede afectar también a toda la nación. Los demás, obviamente, las consecuencias, sí, definitivo, ¿no? Ese es un tema real. Y eso es algo que a veces, digamos, no lo queremos ver, por ejemplo, cuando pasa en la congregación también. O sea, y sí, de cierta manera, pues la falta de uno puede afectar a otras personas, eso es definitivo. Pero, por ejemplo, en esa parte, o sea, ¿cómo podemos, digamos, de forma corporativa, ¿no? En la congregación, en la familia, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a promover o a fortalecer la confianza con las personas que nos rodean? O sea, ¿de qué maneras estratégicas, intencionales es posible desarrollar eso, ¿no? Creo que el trabajo en equipo es muy difícil y es una de las maneras que se muestra confianza. Muchas veces el problema de por qué no nos relacionamos bien con las personas es porque queremos que todos sean como yo. Uh-huh. O sea, estaba escuchando un podcast sobre la comunicación entre los hombres y las mujeres. Y las mujeres siempre esperan que el hombre sea una mujer y que actúe como una mujer, pero eso no es el punto. O sea, el punto es que son tan diferentes que se complementan y por eso no va a ser bien igual lo mismo que una hace bien, porque pues el punto es que son fuerzas complementarias. Entonces el querer cambiarlo, hacerlo como tú, le estás arruinando y le estás quitando todo el gozo de ser hombre. Entonces, pues es lo mismo con las personas. Hay gente de diferentes partidos y eso es bueno. Es bueno que haya prioridades distintas, gente que se encargue más de generar ingresos y de expandir capital y otra gente que se encargue más de cuidar a las personas y asegurarse que todos estén bien, porque no todos podemos hacer todo. Y el que haya diferentes mentalidades balancea y se abarca a más. Es igual cuando Pablo habla de los dones. Hay diferentes dones. Uno no puede hacer todo. Yo como médico no puedo seguir al paciente y darle la psicología. Podría darla, pero así nada más vería a un paciente. Pero al usar todos los dones, abarcamos a más. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Es confiando a los demás que hagan su parte y tú haces tu parte. Cuando confías a los demás, refuerzas
fe en la persona, refuerzas cariño en la persona porque tú le diste la oportunidad de demostrar que lo iba a hacer. A mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, alguien me dice, hiciste esto antes de que lo iba a hacer. Es buen plan, me recordaron, pero sí lo iba a hacer. Y ahora me quitaste la oportunidad de demostrarte que me estaba acordando y que lo iba a hacer. Porque ahora uno cree que lo hice solamente porque me recordaste, ¿no? Entonces, es también dar la responsabilidad y confiar, someterse el uno al otro. Y someterse es una palabra. Está complicado a veces. Pero definitivamente sí, es muy, muy válido esto. Ahora, hay un elemento que obviamente lo que acabo de comentar también es el hecho de que en muchas ocasiones, dentro de lo que significa el grupo, digamos, la comunidad, la relación, existen heridas. Como en el caso de lo que se mencionó aquí, ¿no? ¿De qué maneras es posible superar, digamos, sanar esas heridas que existen todavía dentro de una comunidad, dentro de un grupo? O sea, ¿cómo podemos hacer para poder lograr de que esas heridas se sanen y esa confianza perdida tal vez se restablezca, ¿no? Doctor. ¿Quieres darle? A ver. Sí, vamos. ahí iba a hablar de las heridas normales. Ajá. Cuando a mí odio las curitas. Odio las curitas, especialmente las más modernas, que es como plastiquito. Las curitas que no están tan mal son las que son como de una telita que se estira. Pero de todos modos, le ponen como el algodón que tiene como un mini film medio plastiquito. No me gusta. ¿Por qué? Porque en vez de secar, como que genera humedad Sí. y sudor. Y el sol es antibacterial. Sacar las cosas al sol sana. Poner una herida en el sol le ayuda a secarse y mata las bacterias. Lavarla, debridarla, quitarle lo podrido y quitarlo y luego quizá taparlo, protegerlo, pero es solo tapar con protección, no tapar, esconder, porque si no se pudre y se apesta. Entonces es primero lavar, quitar todo lo malo para que no se siga pudriendo. Segundo, exponer, que le dé un poquito al sol y después proteger. Cuidar el área, no tocarla, no estarla poniendo en lugares difíciles, proteger hasta que sane. Yeah. Ok. Sabemos que la mayoría de terapias, lo principal que se dice en estas reuniones es hablar o de compartir. Ok. ¿Verdad? Ajá. Porque y una vez que lo comparte, muchas veces de ahí empiezan a ellos a sentir esos sentimientos otra vez, ya sea de coraje, de tristeza. Claro. Y es porque ellos entienden de que si no ellos hablan de lo que les molesta, no puede haber sanación, no puede haber curación. Ok. Volviendo a eso al cuerpo, cuando uno le da cáncer, el cáncer se da en una célula que está en no condiciones óptimas. Y podrías decir en inglés es dis-ease, fuera de paz o tranquilidad. La mente genera muchas cosas fuera de paz y tranquilidad. Y muchos de los cánceres están muy relacionados emocionalmente. Entonces, la gente tiene problemas de sacar toxinas. No sudan, no eliminan bien por la pipí o por la popó, no lloran. Cuando tú no estás sudando, llorando y eliminando bien, entonces todo se acumula en tu sistema linfático. ¿Dónde es los primeros lugares donde se acumula un cáncer y se va? Al sistema linfático. Si tu sistema linfático no está limpiando, es más fácil que tu cuerpo no esté bien. Entonces, si tú no estás llorando, no estás sudando o eliminando bien, hay un problema. Tu corazón está duro. Entonces, si estás escuchando esto, analiza.
a sauna, corre, llora, brinca, suda, necesitas eliminar. Ok. Definitivamente eso puede ayudar mucho en tu aspecto personal y de sanación. En la parte, digamos, de lo que significan las heridas en cuanto a la convivencia en comunidad, ¿no? Recuerdo mucho hace algunos años atrás, en mi país hubo un tiempo, varios años de guerra interna. Y después de que terminó todo eso, el gobierno instaló un grupo de personas en una comisión nacional llamada Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que creo que es un elemento muy importante también para poder sanar justamente las heridas que algunas veces se generan por la convivencia o por situaciones que ocurren dentro de una comunidad, ¿no? Y es importante poder tener este elemento, o sea, del sinceramiento, ¿no? De poder decir las cosas como son y de poder encontrar justamente esa oportunidad de reconciliación también para poder sanar heridas que ocurren, ¿no? En el caso de este grupo humano, ellos manifestaron estas dos situaciones difíciles, ¿no? Primero, lo de la contaminación con las mujeres moabitas. Y si mal no recuerdo, murieron como 27,000 personas murieron en esa ocasión, o sea, murió mucha gente. En el caso de lo que fue la acción esta de Acán, también, o sea, murieron algunos miles. O sea, esta situación, digamos, todavía estaba vigente allí. Probablemente varios de ellos habían tenido sus hermanos, sus amigos, tal vez su padre, no sé, su hijo, que murió en una de esas situaciones. Entonces todavía estaba vigente esa experiencia negativa. Y ellos a toda costa querían evitar de que algo así se pudiera nuevamente generar, ¿no? Establecer. Ahora, digamos, en toda esta cuestión, en todo este asunto, ¿no? ¿Qué papel juega la historia espiritual dentro de tu congregación en la toma de mejores decisiones en el presente? O sea, dentro de tu congregación, por ejemplo, dentro de tu grupo religioso, ¿cómo nos ayuda a decidir mejor el tener presente las experiencias del pasado? Cuando tú tienes vigente todavía o tienes el recuerdo de las experiencias del pasado, ¿de qué manera eso te puede ayudar a tomar mejores decisiones hoy, ¿no? Pues a mí me ayuda mucho a observar pues las relaciones de mi abuela, de mi mamá, y pues de ahí aprender cómo relacionarme yo. Cómo hacerlo bien y tal vez cómo no cometer los mismos errores. Sí, y todos los buenos cambios que cada una ha hecho y tomar de lo bueno también. Claro, claro. Yeah. Sí, definitivo. Yo creo que... Uno se conoce a sí mismo porque pues es muy parecido de donde viene. Observando tus raíces, te puedes conocer mejor. Es muy importante. Sí. No, lo que yo iba a decir es que tiene mucho que ver cuando nosotros hacemos algo, alguna acción, de que sea justa. Porque muchas veces esa injusticia es lo que trae traumas desde pequeño, claro, aún desde adulto. Ahora, tuve un caso apenas en mi trabajo donde yo no tuve nada que ver, pero de todas maneras se me dio un warning. Y es una injusticia, ajá, ¿verdad? Pero por eso digo yo, bueno, yo me pongo de mi parte, ¿cómo puedo yo ser diferente? Y es tratar de lo que yo voy a decir o lo que voy a implementar es justo, ¿verdad? Y cuando tengo esa mentalidad, entonces ya yo sé que a final de cuentas mis acciones, todo lo que sea, van a tener un buen impacto para las personas, ¿verdad? Claro, claro, definitivamente. Vamos a leer el asunto del cómo se solucionó esta situación. ¿Okay? Esto es muy importante también. Y quiero ver si me ayudas, Heriberto, leyendo Josué capítulo 22, los versículos del 21 al 29. Josué capítulo 22, versículos 21 al 29.
Y aquí vamos a ver un poco el asunto de cómo es que se llegó a solucionar esta situación. Dice, los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor, Dios de dioses, sí, el Señor, Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa, si no es así, que no se nos perdone la vida. Si hemos construido altar para nosotros y así alejarnos del Señor, o para ofrecer holocaustos, ofrendas de grano y sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos llame a cuentas. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor, Dios de Israel, no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros, el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de temer al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y de sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros contestaríamos: miren, la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Amén. Fíjate que en este pasaje se muestra justamente que a veces los conflictos no son necesariamente una señal de fracaso, sino que tal vez algunas veces son una oportunidad para fortalecer justamente la unidad, ¿no? Y la fe también. Y sobre todo cuando el diálogo se basa digamos, en la verdad, en la humildad y el deseo de honrar a Dios, ¿no? Incluso los malentendidos más graves se transforman en testimonios de reconciliación y de madurez espiritual. Ahora, ¿qué nos enseña la respuesta de estas tribus, de estas 2 tribus y media? ¿Qué nos enseña la respuesta de ellos acerca de la importancia de explicar nuestras intenciones con claridad? Creo que esto es muy importante. Esta posibilidad de poder, digamos, transmitir las ideas, las intenciones de manera clara, precisa. Creo que ahí va un aspecto de inteligencia emocional. Uh-huh. Y la inteligencia emocional viene de autoconocimiento. Entonces creo que también muchos de los problemas suceden porque juzgamos a los demás y no nos juzgamos a nosotros mismos. Yeah. Entonces, antes de hablar con las personas, hay que nosotros asegurarnos que estamos bien con Dios y limpios nosotros, siempre comunicándonos con Él. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos comunicar lo que está sucediendo y nada más estamos como que hiriendo, como los bebés, que nada más no saben si tienen hambre, frío, calor o que nada más lloran. Y pues lloran y pues alteran todo el ambiente. Definitivamente. Ahora, en esta parte, ¿qué papel juega o qué papel jugó? Y a veces, sobre todo en el presente, en nuestras, digamos, en nuestras experiencias, ¿qué papel juega la humildad en este proceso de restauración? Pues es muy importante porque si nosotros somos humildes, la persona que nos está escuchando o con la que estamos nosotros tratando, si está enojada, es más probable que cambie su sentir, que cambie su comportamiento, ¿verdad? Okay. Porque, mira, hace este fin de semana, yo iba manejando y encontré una yard sale.
Me gusta ir. Ajá. Me gusta ver, vamos a ver qué encontramos. Pero sucedió que estaban vaciando su garage y la mujer estaba dentro y el hombre afuera. Muy amable el hombre, pero la mujer estaba enojada. Oh. O sea, yo le pregunté por algo que estaba dentro y dice ella, oh, llévatelo, te ayudo a cargarlo. No era cierto. Lo que no le importaba a ella. Ella lo que quería era echar fuera todo lo que tenía. Okay. Pero de la nada ella empezó a gritarle. Yo mismo me sentí mal. Dije, pobre hombre. Seguro. Pero dije, qué vida tan difícil, ¿verdad? Con vivir una persona así. Yo pienso, eso es lo que yo vi simplemente en unos 5 minutos de interacción que tuve. Pero digo, cuando hay amor y cuando Dios existe en el hogar y cuando hay un diálogo en donde los dos nos podemos comunicar y transmitir las ideas de cómo me siento yo o cómo se siente mi compañera, es muy diferente de lo como sucede si no existe Cristo en el hogar. Claro. Definitivamente. Ahora, estas 2 tribus y media que cruzaron el Jordán, antes de cruzar el Jordán, levantaron este monumento, este altar, ¿no? Como una señal, dijeron ellos, como una señal para recordar ese tema de pertenencia. O sea, la intención definitivamente era buena, ¿no? Definitivamente. Fue malentendida por los otros, fue aclarada de manera precisa, muy exacta, así que se entendió claramente cuál fue la intención. Ahora, en nuestras vidas, ¿no? En el presente, ¿qué altares de testimonio? Porque ese es el nombre que le pusieron al altar. Testimonio, ser el testigo, que este elemento construido queda de testigo entre nosotros de que nos pertenecemos mutuamente, ¿no? ¿Qué altares de testimonio hemos construido o podemos construir en nuestras familias o nuestras iglesias, nuestras congregaciones, ¿no? ¿Qué recordatorios visibles de nuestra fe y de nuestra unidad hemos construido o podemos construir? Creo que es buena pregunta para los comentarios. También. ¿Qué dice Heriberto? Sí. No, yo creo, lo que me pongo a pensar es en un matrimonio principalmente. Ajá. Es cuando ya es simplemente el hecho de que nos entramos en un contrato de matrimonio y cuando esta relación lleva a una relación de respeto, donde los hijos ven las interacciones que existen entre el esposo y la esposa, yo creo que estamos levantando un monumento también en el hogar. Claro. Porque eso va a ser la base para ellos, que ellos van a seguir adelante, van a llevar y van a encontrarse con su pareja. Y por lo que ellos vieron, la esperanza de los padres siempre que ellos lleven esa herencia, ¿verdad? Para su relación también. Claro. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a educar, por ejemplo, ¿no? a motivar, ¿no? a enseñar tal vez a nuestra congregación a resolver sus conflictos, sus dificultades, sus diferencias de una manera que dé un testimonio al mundo que glorifique a Dios? Bueno, la Biblia tiene sus pasos a seguir cuando hay diferencias, cuando hay problemas en la iglesia, y es el de testigos, ¿verdad? Ok, ya. Y yo creo que esa es una sabiduría que nos ha dejado Dios en su palabra para tratar los diferentes asuntos que existen en la iglesia, donde que de otra forma el problema se haría más grande. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero cuando empezamos nosotros a hablar fuera del lugar o atrás de la persona, en vez de seguir lo que Dios ya ha establecido de cómo se deben de tratar los asuntos, es cuando suceden los problemas. Exacto. Así es. Y en esta parte sí, tal vez dejamos los comentarios para nuestros amigos, que hagan sus comentarios aquí. ¿Cómo es que tú puedes ayudar a educar, a mover, a movilizar, a animar a tu congregación a que resuelvan sus dificultades, sus diferencias, sus problemas, ¿no? Que tu congregación pueda resolver sus problemas, sus conflictos, de una manera que dé testimonio al mundo, un testimonio que glorifique a Dios.
¿Okay? ¿De qué manera? Hagan sus comentarios, escríbanlos, compártanlos con nosotros. ¿De qué manera tú puedes ayudar a eso? Muy bien. Hemos tenido un excelente estudio. Gracias por eso. Muchas gracias. ¿Qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Sí, claro. Sí, a ver. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por esta linda lección donde nosotros podemos aprender que cuando cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos contestar, podemos dialogar de una manera que los resultados se van a ver, nos van a llevar a una relación más profunda, más íntima, y vamos a nosotros convivir con los demás como tú quieres que nosotros vivamos con ellos. Gracias, Señor, te damos por estas lecciones que a través de tu palabra nos has dejado para lecciones nuestras que podemos aplicar hoy en nuestras vidas diarias. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. Sí. Nos vemos la próxima semana, Heriberto, también. Y nos vemos la próxima semana, amigos. ¿Ok? Hasta luego.